Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar de la muerte de Dios en la religión es una contradicción en sí misma. Sin embargo, lamentablemente las ideas filosóficas de los últimos 2 siglos han invadido nuestro cristianismo, redefiniéndolo y distorsionándolo. Conversemos sobre este apasionante tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. José, una figura popular del libro del Génesis de la Biblia, puede considerarse un inconformista de género que inspira a las personas LGBTQ hoy en día. Los estudiosos queer de la Biblia se centran en cómo José llevaba una túnica que suele conocerse en español como capa de muchos colores, pero que podría traducirse como vestido de princesa con los colores del arco iris. Incluso antes de nacer había algo raro en José. Según los antiguos comentarios conocidos como Midrash, José y su hermanastra Dina fueron milagrosamente cambiados en el vientre materno, lo que significa que cambiaron de sexo incluso antes de nacer. Es un artículo del sitio web Q-Spirit y es un sitio dedicado a interpretaciones LGTBQ de la Biblia y cómo es que podemos mirar la Biblia desde un lente queer. Claro. Y uno de los personajes que sacan es José. Ahora, sacan un montón después. Sí, ¿no? Hay un montón. Obviamente, clásicos como la de David y Jonatán. El centurión gay que según su siervo era gay y era su amante. Sí. Ruth y Naomi eran lesbianas. Entonces, todo se puede reinterpretar a través de este lente. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Ese es el punto. Yo creo que quizás te llamó la atención el título del episodio de hoy, ¿no? La muerte de Dios en la religión. Y le llamamos religión porque en un momento discutíamos, ¿no? La muerte de Dios en el cristianismo. Bueno, no vamos a hablar acá de religiones comparadas. Estamos hablando del ejercicio espiritual del ser humano en el contexto de cristianismo. Porque estamos hablando de gente que toma la Biblia. O sea, quieren usar la Biblia para su pretexto de su propia agenda, pero no la niegan ni la rechazan, la reinterpretan, la redefinen bajo sus propios términos. Lo peor es que hoy un montón de denominaciones, un montón de iglesias tradicionales de muchos años en distintos países, esto es normal, claro que sí. Y ¿cómo se llama? Obispos homosexuales, lesbianas, presiden sus servicios. ¿Y en qué momento llegamos a eso? O sea, ¿cómo fue la transición de llegar a que una iglesia que se considera cristiana esté tomando esto como una normalidad o reinterpretando lo que fue escrito hace miles y miles de años con los lentes de hoy? Sí, y el problema es que hay personas, estaba viendo un artículo de Cambridge acerca de la orientación sexual en la presentación del carácter de José en la literatura bíblica y rabínica. Cambridge. O sea, por favor, Universidad de Cambridge. Entonces, no se cuestiona. Sí, cualquier pastor que se levanta un domingo que quiere presentar esta forma de ver la Biblia, entonces dice, no, porque habían eruditos que dijeron y sacaron y no sé qué, y que los textos antiguos dicen. Y la persona común y corriente simplemente lo va a aceptar, porque si son teólogos, entonces tendrán la razón. Pero tenemos que entender de que la muerte de Dios que comenzamos hablando acerca de Nietzsche, acerca de Rousseau, acerca de todo esto, también impactó a la religión. Claro. Entonces, sí. Así como nosotros rechazamos ciertos eruditos y académicos de ciertas ramas porque dicen ellos no tienen en cuenta a Dios, incluso dentro de los estudios teológicos hay personas, irónicamente, que en la teología no toman en cuenta a Dios. Wow. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay teólogos declarados abiertamente ateos, pero son teólogos dentro de la línea protestante. Entonces, como que, ¿qué pasó ahí? Sí, lo que termina sucediendo es que la teología se vuelve una práctica acerca del estudio de la historia de la religión. Claro. Y no tanto la manera de conectar y conocer y entender más a Dios, porque Dios ha muerto. Entonces,
volvamos atrás en la historia para entender las raíces de esto. Cuesta arrastrarla porque no es que, mira, aquí fue. Aquí estos declararon. No, pero estamos hablando de todo lo que hemos hablado. Marx, Darwin, Nietzsche. Quiero suponer que hay unos alemanes que están metiendo por la... Por favor, tenemos amigos alemanes, muy buenos amigos alemanes, pero ¿qué sucede? Estamos en 1850, hacia fines de 1800, y resulta que empieza a haber una crítica, ¿okay? Lo que se llama crítica liberal, ¿okay? Quizás para tomar un ejemplo, así muy, muy rápido, Julio Wellhausen, donde mira y dice, todo lo que creímos del Antiguo Testamento no era así. Entonces se le llama teología liberal, que muchas veces recuerdo que varias veces que enseñé esto de la teología liberal o de lo que se llama la crítica liberal, no tiene que ver tanto con liberal en lo moral, aunque el resultado es eso. Sino liberal en el sentido de que buscaron explicar y entender la Biblia desde una mirada crítica, histórica, donde queremos eliminar todo elemento sobrenatural. Piensa que pasó todo el tema de la Ilustración en Alemania hacia fines de 1800, o sea, a inicios de 1800. Entonces, muchos teólogos alemanes empiezan en algo que se llama la búsqueda del Jesús histórico. Ajá. Entonces dijeron, no, mira, a ver, tenemos que ir, y empiezan a leer los textos de los evangelios con un ojo crítico, le llaman la alta crítica, entre comillas. Okay. Entonces, ¿sabes qué? Viene uno, apellido Strauss, Mateo no es confiable. Lo eliminamos. Después viene otro, Marcos tampoco es confiable porque esto. Resulta que ninguno de los evangelios era confiable históricamente. Y se inventan un concepto de un documento, ¿no? Entonces hay un documento Q y todo eso. Pero todavía no vamos hasta allá porque eso se puede llegar a discutir. Ajá. Entonces ellos hacen una dicotomía. Estos teólogos alemanes llamados... Bueno, hay varios, vamos a nombrar algunos ahora, pero ellos empieza a haber una disociación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Entonces, como no podemos confiar en las fuentes históricas sobre Jesús, yo me quedo con el Cristo de la fe. Ahora, fíjate, uno dice, a ver, pero ¿cómo? No entiendo. Estoy diciendo, mira, la Biblia tiene errores, no podemos confiar en la Biblia, no sabemos si realmente Jesús existió, pero yo creo en un Cristo. Anda a saber tú quién es. Entonces, yo tengo el Cristo de fe. Y eso es lo importante. Entonces, esa disociación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe da lugar a una reinterpretación de todos los escritos de la Escritura. Si al final no son fuentes confiables para hablar de Jesús, entonces no son fuentes confiables para ninguna cosa. Entonces, eso abre el panorama a una interpretación de la Escritura desde los lentes míos. ¿Viste? Ese es... y bueno... Bueno, de eso se trata la teoría crítica, ¿no? Claro, sí. Aquí, según Wikipedia, dice que en el siglo XVIII comenzó como la crítica histórico-bíblica. Se basaba en dos características distintivas. Uno, la preocupación científica por evitar dogmas y prejuicios aplicando al estudio de la Biblia un juicio neutral, no sectario y basado en la razón. O sea, es decir, vamos a tratar de entender a las palabras de Dios sin la persona de Dios, básicamente. Y dos, la creencia de que la reconstrucción de los acontecimientos históricos que subyacen a los textos, así como la historia de cómo se desarrollaron los propios textos, conducirán a una comprensión correcta de la Biblia. Ahora, esa segunda no es totalmente 100% absolutamente incorrecta, porque hay hechos históricos y hay formas en que se fue construyendo el texto que nos permite entender un poco mejor. Hasta los eruditos de crítica textual, que son los que reconstruyen el texto, ateos, dicen no hay documento mejor atestiguado que el Nuevo Testamento. O sea, no hay manera de dónde. Hay un autor muy interesante, se llama Jacobo Neusner, creo que lo hemos mencionado en algún momento. Este hombre es un judío, rabino, que se formó académicamente en Estados Unidos. Y él dice, yo debo toda mi formación académica a las universidades en Estados Unidos y a seminarios teológicos cristianos. Y él dice, yo siendo judío, no aceptando... Él tiene un libro muy interesante donde un rabino conversa con Jesús. Y es él se pone como un oyente del Sermón del Monte y le contesta a Jesús. Y muy interesante. Okay. Y su conclusión es, no puede ser el Mesías porque estás en contra de la Torá, ¿no? Como buen judío. Pero él dice, me llama la atención
que cristianos evangélicos cuestionen lo que dentro de círculos historiadores no se cuestiona. Claro. O sea, yo no creo en Jesús, dice, desde el punto de vista de fe, pero sí creo en el Jesús histórico. Y ustedes dicen, no, ustedes se quedan con el Cristo de fe y rechazan el Jesús histórico. O sea, ¿qué hay ahí? No sé si hubo un deseo de... no puedo, ¿cómo se llama? Meterme en los zapatos de Bultmann, de Brunner, aún de Barth, que son teólogos. Sí, como para decir, bueno, ellos eran ellos lo hicieron por inspirados esto. Satanás. No, pero habrán puesto la razón en un lugar equivocado. Quisieron quizás llegar con métodos equivocados a conocer a Dios. No sé, ¿viste cuando dice, oh, no, pero es que Biblia? No, quiero otra cosa. No sé qué hubo. Sí, y pero eso empieza a generar, como dijiste tú, abonar el terreno. Sí. Para lo que sigue después. Creo que también cuando nosotros aseveramos algo que no necesariamente es correcto, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la biología, puede ser que el planeta Tierra tenga 6.000 años. Ok, podemos tener ese debate, pero también puede que no. Claro. Pero las personas que dicen o son 6.000 años o tu fe es nula y no eres cristiano, solamente los cristianos de verdad creen 6 días literales. 6 días literales. Entonces, ahí es donde nos estamos metiendo en problemas. Yo creo que también con la teoría crítica de la Biblia, también se metieron en problemas. Claro. Por ejemplo, o sea, hay esta idea de que no, la Biblia pues vino todo empaquetado y todo listo y pum, para difundir. Y no se pudo editar. Pero después hay personas que están leyendo, por ejemplo, el libro de Deuteronomio y dice, y Moisés murió y lo enterraron. Y dice, espérate, ¿quién está escribiendo? Si supuestamente el Pentateuco lo escribió Moisés. Y dicen, o sea, no puede ser. O sea, ¿qué sucede acá? Entonces, hay otras formas de ver a la Biblia y hay una amplitud de poder ver a Dios trabajando a través de escritores y aún sí, de editores. Sí. Pero el problema, voy a llegar a un punto con esto. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, hay una teoría, no sé exactamente cuándo comenzó. Wellhausen. Con Wellhausen. Con Wellhausen. Bueno, obviamente lo iban viendo, porque sí había cosas raras donde tú lees Génesis y se refieren a Dios como Jehová. Otros lugares como Elohim. Y empiezas a decir, a ver, espérate, Jehová, si entendemos la historia, Dios se revela a Moisés como Jehová, como el yo soy el que soy. Y ahí es donde se sacan el nombre Yahweh, ¿no? Jehová. Y dicen, bueno, entonces en Génesis, cuando se refieren a él como Elohim, eso tiene sentido porque Dios no se había revelado todavía a Moisés como Jehová. Pero después en otro momento como que lo van entremezclando. Entonces sacaron una teoría llamada la teoría de JEPD. Sí. Y supuestamente lo que fueron haciendo era dividiendo. No, estos es un editor que lo vamos a llamar el jehovaísta. Entonces él es J. Sí. Entonces dicen, ok, esta parte fue editado por un ser llamado J. Este es eloísta. Entonces, porque menciona a Dios como Elohim. Estos son los eloístas. No. La P son los sacerdotes. Pray the priestly, de inglés. Entonces, estos son los sacerdotes. Y generalmente las cosas que tienen que ver con el sacerdocio, las cosas que dejan bien a los sacerdotes, entonces son. Y después el deuteronomista. Entonces, otro editor. Y es increíble que cuando llegan a esta conclusión, van dividiendo la Biblia de tal forma que ahora uno lo puede ver con una frialdad, con un lente académico, donde la Biblia no impacta. Esto no es palabra de Dios. Esto es o sea, en vez de decir, ok, sí, parece que hubo algo de edición, pero y tiene Dios que ver, obviamente estuvo involucrado. Y tiene que ver con lo pendular, ¿entiendes? Sí. O sea, porque ¿qué sucede? ¿Qué es lo otro? Lo que tú decías. No, son 6 días literales, no te mueves de ahí. No, solamente Moisés escribió todo el Pentateuco. Pero al final del Pentateuco dice que Moisés murió. Bueno, lo dejó escrito de antes, no sé. Y ahí como que empiezan a dar explicaciones, la verdad, tontas, a cosas que podrían ser explicadas de otra manera. Y eso no va en contra de la canonicidad del texto. Pero claro, a un extremo en el péndulo de un bibliocentrismo, quizás sería la palabra, creo que la he escuchado por ahí en inglés. O sea, terminan adorando más a la Biblia que a Dios. O sea, hacen del libro Dios mismo. Se va a esto, a una crítica de formas, a una teología crítica donde ya quitamos a Dios de en medio.
Entonces piensa, si se quita a Dios de la academia, en el estudio de la Biblia, es cosa de tiempo para quitar a Dios de las iglesias. Es cosa de tiempo para quitar a Dios de la fe personal. Y creo que, si somos honestos, el tiempo en que vivimos hoy, pensando en el párrafo que leíste inicial, es, oye, mira, checa. O sea, cómo personas llegan a quitar tanto a Dios que releen ahora la Escritura con lentes, con lentes. Hay una traducción, inclusive, de la Biblia feminista. No, mira. O sea, es un alemán, creo que fue alemana. Dale con los alemanes. Pero creo que fue una alemana, si no me equivoco. No, esta no fue una alemana. Pero habla de cómo voy y cómo leo, cómo puedo interpretar la Biblia desde lentes feministas. O sea, y ahora puedo colocarme los lentes que yo quiera para poder leer la Biblia. Entonces, claro, es cosa de tiempo que personas comunes y corrientes terminen viviendo un cristianismo donde ya Dios prácticamente no existe. No, esta Elizabeth Cady Stanton era americana, norteamericana. Ella fue una de las primeras. Para no darle tanto a los alemanes. ¿Okay? Bueno, eso pasa a fines de 1800. Ahora, estamos hablando que a fines de 1800 está Nietzsche. Están las ideas de Freud, principios de 1900. Están las ideas de Darwin. Están las ideas de Marx. O sea, hay un campo de cultivo, hay un ¿cómo se llama? Un hervidero de ideas donde claro que salpica a los teólogos. Y empieza a salpicar no solo a los teólogos, a los pastores. Y por eso, personalmente creo que llegamos a lo que vemos ahí. Ahora, ¿qué conceptos uno podría decir? Mira, ¿sabes qué? Esto es una muestra de que hemos quitado a Dios de la fe de las personas. Hubo un estudio, creo que fueron profesores de Notre Dame, no sé si lo tienes ahí, mi compu está haciendo lío, aquí está, que le llamaron el deísmo terapéutico moralista. Fueron dos, escribieron un libro, ¿no? Sobre qué creían los jóvenes cristianos estadounidenses. Ahí metieron católicos, cristianos evangélicos. Fue un estudio muy, muy grande. Estos eran profesores, estoy seguro que eran de Notre Dame. Estoy casi seguro. Ahí en algún momento Aquí tengo el Notre Dame. ¿Quieres que lo lea? Dale. Dice que el estudio de los autores encontró que muchos jóvenes creen en varios estatutos morales que no son exclusivos de ninguna de las principales religiones del mundo. No es una nueva religión o teología como tal, sino que se identifica como un conjunto de creencias espirituales comunes. Es esta combinación de creencias, lo etiquetan como deísmo terapéutico moralista. ¿Tú sabes cuándo se hizo el estudio? 2005. 2005, sí, eran de Notre Dame. Okay. Christian Smith y Denton. Pero ellos acuñan este término, ¿eh? No es que los chicos a los que les hicieron la encuesta, mi religión es deísmo terapéutico moralista, no. Sino que las ellos se creen claro, cristianos. Sí. Pero hicieron una encuesta sobre qué creían. Entonces, cuando hicieron el análisis de datos, dijeron, mira, esto es lo que ellos creen. ¿Viste? ¿Los tienes ahí? Sí. Son 5. Sí. 1. Existe un Dios que creó y ordenó el mundo y vela por la vida humana en la tierra. Okay. Entonces, no niegan la existencia de Dios. No. Okay. 2. Dios quiere que las personas sean buenas, agradables y justas entre sí, como se enseña en la Biblia y en la mayoría de las religiones del mundo. Hasta ahí, digamos, bien. No está tan mal. Número 3. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo. No escucharon el episodio. Pero ahí donde... ¿Ves? Mira, qué interesante. No niegan a Dios. ¿Te das cuenta? Pero al decir que el objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo, estoy quitando a Dios del medio. ¿Por qué? Porque ¿quién define términos? Y no vamos a poner a hacer una discusión ahora de lenguaje en cuanto a qué es felicidad, pero plenitud. ¿Quién define lo que es pleno para el ser humano? ¿Quién determina lo que es bueno o es malo? No, el objetivo es que yo sea feliz. Es el conflicto de ese Génesis 3. Claro. ¿No? Bueno, número 4. Esto es lo que esta es la encuesta, lo que encontraron acerca de las creencias de los jóvenes de hoy. Eran aproximadamente 3.000 adolescentes. Entonces, esas 3. La 4, Dios no necesita estar particularmente involucrado en la vida de uno, excepto cuando se necesita a Dios para resolver un problema. Lo vemos y es muy común, desafortunadamente. Más común de lo que uno Dios espera. Es invocado cuando hay un examen, cuando hay un problema,
cuando En el hay hospital. un novio, una novia por conquistar, y ya, o sea, Sí, ya problema. está. Número 5, la gente buena va al cielo cuando muere. Punto. Esos son los 5. Son las 5 conclusiones de la religión de hoy. Religión cristiana. Sí, Entonces, deísmo terapéutico moralista. Claro, ¿y por qué los autores usaron estos 3 términos? Dicen, al final, si hay un Dios que creó todo, pero que no necesita estar involucrado particularmente en la vida de las personas, en realidad eso es un deísmo. Es deísmo, sí. Claro, o sea, sí, yo creo en un Dios, pero de ahí a una relación personal, a un involucramiento personal, a que tenga que ver con mi diario vivir. ¿Por qué le llaman moralista? Porque claro, Dios quiere que las personas sean buenas, amables y justas, como enseña la Biblia. Entonces, ahora, fíjate qué interesante esto de moralista, porque creo que tenemos que hacer eco, y vamos a hablar ahora del otro lado, porque esto pasa en Estados Unidos. Entonces, piensa esto, ¿qué es el concepto de cristiano que se empieza a dar en la nación más poderosa del mundo y en la nación, se supone, cristiana por definición? O al menos por aceptación del ideario colectivo, Ajá. la nación cristiana. Sí. Cristianismo es Dios existe y lo importante es que yo me porte bien. Entonces, ¿qué empieza a suceder? El enfoque absoluto es lo externo, lo conductual. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? Mientras eso cumpla, está todo bien. Sin embargo, Dios lo que quiere es que yo sea feliz. Entonces, cuando mi expresión individual no me hace feliz y yo quiero ir en otra dirección, un buen Dios quisiera eso. Claro. Por eso es terapéutico, porque al final lo uso como un instrumento para llegar a mi objetivo final. Mi telos no tiene que ver, mi propósito, con una relación personal con Dios, tampoco tiene que ver con redención, tiene que ver con ser feliz. Sí. Y Dios quiere eso para mí, que yo sea feliz. Ahora, qué distorsión más grande, porque esto, si fue dado a jóvenes, o sea, no digo si fue dado a jóvenes que se decían a sí mismos cristianos, esto es cristianismo sin Cristo. Esto es religión sin Dios. Y por eso, de alguna manera, si el objetivo central de la vida es ser feliz, eso es Nietzsche, y si es ser feliz y sentirse bien consigo mismo, y hoy el discurso que escuchamos es que quiero ser feliz con mi expresión sexual, eso es Freud. Entonces, todos los que declararon la muerte de Dios son los que terminamos aceptando como verdad, y por eso terminamos con este famoso deísmo terapéutico moralista, ¿no? Ahora, ¿cuánta crítica no se ha hecho al cristianismo en Estados Unidos? Y donde creo que las generalizaciones son muy injustas, ¿no? Porque no todos los cristianos en Estados Unidos son así, no todas las iglesias son así y no todos los jóvenes son así. Pero podemos decir que hay un énfasis quizás, o hay un nominalismo muy grande, así Sí, como en Latinoamérica soy católico y no voy nunca a misa. Claro, pero esto también es lo que va pintando a los conceptos generales, ¿no? Y una persona tiene que aprender a la luz de la escritura cómo quitar de en medio o cómo quitar de mi mente estas cosas. Porque como esto es lo que está en la atmósfera, ahí es donde la gente se puede agarrar y decir, oh, bueno, mira, esta iglesia acepta a los gays y las lesbianas y los trans y todo, y o sea, no solamente los acepta, sino que los celebra. Entonces eso es bueno, porque o sea, el objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo. Claro. Entonces, eso es un concepto que anda dando vueltas. Entonces, cuando vemos iglesias que no se apegan mucho a la Biblia, es porque ya hay una nueva forma de pensar. Y es una forma que no necesita a Dios, en realidad. O sea, existe un Dios, o sea, este Dios que creó y ordenó el mundo y vela por la vida humana en la tierra, pues es un poco esquizofrénico, porque primero es justo y bueno y quiere que la gente sea justo y buena, pero después que el punto central es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. O sea, estamos volviendo al tema de Freud, ¿no? Sí. O sea, esa dicotomía entre la sociedad y el amor y la pasión y el eros y todo esto. Y es muy interesante. Smith, encontré otro artículo que fue el que llevó a cabo esta investigación, dice, reconocen que la deidad detrás de este deísmo terapéutico moralista es muy parecida al dios deísta de los filósofos del siglo XVIII. Sí. O sea, dice, este no es el Dios que está en la montaña, tampoco es un Dios soberano, tampoco es un Dios juez.
Ellos dicen, en resumen, Dios es algo así como una combinación de mayordomo divino y terapeuta cósmico. Ajá. Siempre está de guardia. Se ocupa de cualquier problema que surja. Ayuda profesionalmente a su gente a sentirse mejor consigo misma y no se involucra demasiado personalmente en el proceso. Claro. Brillante. Pero es curioso. Mira, o sea, yo creo que cuando tú tiras abajo la fidelidad de la Biblia y dices, la verdad, el texto no se puede confiar. Estamos viendo el texto a través de una lente crítica. Estamos tirando abajo los principios y las aseveraciones de verdad. ¿No? Y lo único que vamos a ver es ¿y por qué habrá escrito así? Seguro. Entonces lo vemos mucho con los escritos del apóstol Pablo. Claro. Pablo seguro por su crianza fue homófobo. No, seguro que como fue judío y se crió en la zona de Turquía, entonces él tenía un resentimiento y etcétera, etcétera. Entonces todo lo que podemos leer lo leemos a través de una lente crítica. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer? Me permite descalificarlo. Me permite quitarlo del medio. Decir, ¿sabes qué? Esto que no es conveniente a mi manera de vivir, lo voy a descartar. Porque es racista, es homófobo, es lo que sea, ¿no? Y creo que cuando haces eso, quitaste los fundamentos, quitaste la revelación de Dios, y lo único que queda son oportunistas que se quieren meter a la religión, al cristianismo, para alcanzar sus propios fines. Sí. Y eso es lo que sucedió en Latinoamérica en los años 60. Bueno, ese es el otro extremo del péndulo, ¿no? Sí. Estás hablando de la teología de la liberación, sí. ¿no? Donde dices, pero ¿y qué es eso? Yo no tengo nada que ver con teología de la liberación. Yo creo que la imagen más famosa de la teología de la liberación fue este padre venerado en El Salvador. Óscar Arnulfo Romero. Él fue... ¿Teología de la liberación? Sí. No podemos decir que no. El aeropuerto en El Salvador se llama así, todas las plazas se llaman así, y fue injustamente asesinado. ¿Cómo se llama? Iba a decir, él estaba oficiando cuando lo mataron. O sea, fue bastante interesante. Las veces que iba a El Salvador me ha llamado mucho la atención el arraigo que tiene por un lado. Por otro lado, él se identificó mucho con la causa de los pobres, pero sí, él tenía su teología de liberación, estaba muy, muy arraigada en él. Ahora, con esto no estamos diciendo que estas personas son malas, que son... que hay algo malo con el buscar el bien de los pobres, ni nada de eso. Pero cuando empiezas a investigar los fondos filosóficos y las raíces del pensamiento, te das cuenta que tiene todo menos a Dios en medio. Óscar Arnulfo Romero, él nunca se identificó como teólogo de la liberación, pero admirado por todos los teólogos de la liberación. Ahí está, sí. Entonces, o sea, por eso, esa es la imagen que viene a la mente. Claro, él dijo esto en una de sus homilías. Dijo, la misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Así la iglesia encuentra su salvación. O sea, este concepto de la opción preferencial por los pobres, que ahora imagino que vas a explicar. Pero él decía, él nunca se identificó como tal, pero sus ideas eran abrazadas y eran aplaudidas por todos los teólogos de la liberación. Pero ¿cómo podríamos resumir en un concepto esto de teología de la liberación que creo que ayudaría mucho si sabemos que varios nos escuchan de Centroamérica? Van a decir, yo sé qué es, porque hemos visto los estragos que esto ha causado, pero es más... es otro caballo de Troya que hemos metido en la iglesia. Así como el deísmo moralista terapéutico ha destrozado el cristianismo en Estados Unidos, creando un doble estándar, creo que en América Latina hay mucho de salpicación de teología de la liberación. Sí. Y esto tiene raíces muy, muy profundas, hasta antes de Marx, un filósofo llamado Hegel, que tenía su... O sea, esto es también una religión en sí. Sí, o sea, y todos le roban al que está más atrás. Sí, claro. Pero esto tiene que ver con una manera de ver el mundo gnóstico. Ahora, los gnósticos lo que creen es de que el mundo fue creado por un ser y después había
o sea, como que Jehová en el jardín. Hay un montón de... Sí. Estoy tratando de bajar. He estado como 20 horas escuchando a un tipo hablar de estos conceptos. Los muchos podcasts te están mareando, Sí, amigo mío. Pero básicamente, voy a tratar de resumirlo. Dios es la conciencia colectiva de la gente. Cuando las personas entran en conciencia crítica y empiezan a despertarse a esta nueva manera crítica de ver el mundo, entonces se generará la utopía que se necesita para poder traer el nuevo reino de paz y entendimiento y fraternidad sobre la tierra. Eso lo vemos en teoría comunista. Sí. En cuanto dialéctica. O sea, dialéctica son dos ideas que van contrarias. O sea, por eso se llama de tesis, antítesis y viene la síntesis. Como uno o dos ideas que van en contra. La teología dialéctica es fundamento antecedente. Mira, leo solamente rápido el artículo de Wikipedia de la teología de la liberación. A ver. Uno de los primeros antecedentes de la teología de la liberación son las reflexiones y las prácticas teológicas desarrolladas a partir de los años 20 por un grupo de teólogos protestantes suizos, como Karl Barth, Emil Brunner, Aún Bonhoeffer, Niels Müller. O sea, ¿y cuál era el tema de ellos? Es, bueno, pero si yo creo en Dios, pero mira lo que veo, tengo que unir de alguna manera estos dos conceptos, porque veo que Dios es un Dios de amor, pero hay pobres. Y los gringos que vinieron con el Evangelio, les valieron los pobres. Entonces, las dos cosas que están opuestas, tengo que buscar la manera de que vayan de la mano. Y no se pueden separar. A esa conclusión llega, esa es la teología dialéctica. Entonces, me estás diciendo una cosa por un lado, pero por otro lado yo veo esto. Bueno, hagamos una síntesis de ambas. Bueno, pero no necesariamente una síntesis de tal forma que podamos armonizar estas dos cosas. Porque la teoría dialéctica creo que está bien con las contradicciones. Como que es una contradicción. Claro. No, pero lo que sigue cuando se toma esto como un instrumento para entender el mundo, se llega a una síntesis de ambas. O sea, la dialéctica como tal es una tesis, tengo la antítesis y tengo que hacer una síntesis después. Tengo que unir ambas de alguna manera. Y al unirlas, las uno bajo mi lente. Entonces, ¿qué hacen los teólogos de la liberación? Dicen, hay un concepto que ellos colocan donde las ciencias sociales son los lentes con que miran el Evangelio y miran la necesidad de las personas. Entonces, llegan en Latinoamérica, principalmente, y sobre todo en Centroamérica, lo que empiezan a decir, hey, aquí llegó el Evangelio, pero la gente sigue pobre. Ajá. Entonces, ahí está, ¿ves? La tesis, el Evangelio viene a transformar las vidas de las personas, pero la antítesis, pero la gente sigue pobre. Ok, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que buscar la manera de que a fuerza las dos cosas tengan que pasar. Entonces, el gran problema de las personas es que siguen oprimidos. Ajá. Y hay la dinámica de opresor, oprimido. Ahora, el problema, y esto es lo más difícil, especialmente en cuanto a este ámbito religioso, muchas de las cosas que se hablan son cosas buenas. Te va a hablar acerca de ayuda en pro de los pobres. Claro. La opción, ellos le llaman opción preferencial por los pobres. Y ahora tengo algo que quiero compartir acerca de eso. Porque lo que sucede es que estamos hablando el mismo lenguaje, pero están usando otro diccionario. Entonces, cuando hablan de liberación, sí, yo veo a Jesús. Jesús en Lucas 4 dijo, he venido para liberar a los cautivos. Entonces, wow, esto es bíblico. Eso es. Se habla de los pobres. Entonces hay que buenas ver por nuevas a los pobres. Entonces esto es excelente. El problema es toman las palabras y te la cambian. Fíjate lo que también acerca de la opción por los pobres. Aquí dice, el teólogo uruguayo Juan Luis II identifica dos tendencias en la teología de la liberación referidas a la opción por los pobres. Una que mantiene una relación objetiva con los pobres y la pobreza, y otra que identifica el concepto de pobre como pueblo y como sujeto protagónico de su propia liberación. Espérate, Jesús no vino a hablar acerca de que ellos se liberan a sí mismos. ¿Quién dijo eso? No, eso fue el apóstol Karl Marx. Claro, pero es que es lo que tú dices. Usan las mismas palabras, pero con otro diccionario. Otro diccionario. Sí. Entonces, dice el pueblo, o sea, primero cuando hablo de pueblo, hablo de pobre. Hablo de pobre, hablo de pueblo. Entonces, bueno, espérate. El pueblo entonces necesita su propia liberación. Ya no estamos hablando de religión. Ya estamos hablando de
marxismo. Ujú. Ok. Dice, en este segundo sentido, el teólogo Gustavo Gutiérrez sostiene en Teología de la Liberación, un libro muy importante. Él diría como el referente latinoamericano, sacerdote católico de Teología de la Liberación. Fíjate lo que dice Gustavo Gutiérrez. Dice que para que dicha liberación sea auténtica y plena, deberá ser asumida por el pueblo oprimido mismo. O sea, la salvación va a venir desde el mismo pueblo. Claro. Por eso tienen que emanciparse. Exacto, pero esto es el mismo concepto nietzscheano, Claro. el mismo concepto de Marx. Hegel, de Marx, donde yo soy Dios y yo tengo que entrar en conciencia crítica para entonces liberarme a mí mismo. Y entonces la utopía llegará. Claro. Fíjate, perdón, termino esta parte. Dice, más recientemente, el teólogo argentino Juan Carlos Canone ha afirmado que la evolución de la teología de la liberación en el contexto de la globalización debe actualizar, fíjate, actualizar la opción por los pobres como una opción por los excluidos. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy hablando de los pobres, pero no solamente los pobres, claro. los excluidos. ¿Y quiénes son los excluidos LGTBQ, hoy? Claro. Los chicos trans, las personas que están al margen de la sociedad. Entonces, ¿ves? Comenzamos usando un lenguaje bíblico, pero liberación, pobreza y todo eso, pero después, pero pobres, pero no es pobres. Claro. Liberación, pero no es liberación. Salvación, pero no es salvación. Entonces te van cambiando la terminología. Mismo lenguaje, pero te dicen, te voy a dar un nuevo diccionario. Claro. Las definiciones son diferentes. Bueno, y eso no hizo la Revolución Francesa. O sea, claro. cambió el uso, se metió en el lenguaje, en el uso de los pronombres correctos, queriendo cambiar la narrativa completa. Es interesante porque, aparte de la opción preferencial por los pobres, la teología de la liberación dice la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del nuevo hombre. ¿Ves? Mira, económica, sí, claro, pobres. Porque creo que ahí... O sea, y la pregunta es, ¿dónde entra el Espíritu Santo? Claro, política. O sea, y ahí ya tengo que cambiar a Jesús. Entonces ahí vienen los tipos, Jesús fue un revolucionario. Si Jesús hubiese vivido en estos tiempos, hubiese sido comunista y todas esas estupideces que la gente dice. Pero mira qué interesante. Solamente tomo el primero, liberación económica, porque creo que tú siempre dices, las cosas no se dan en un vacío. Y creo que la teología de la liberación encontró su lugar ideal para crecer, porque lamentablemente cuando llega Evangelio a Centroamérica, a América Latina, llega con una idea de ustedes pobrecitos los pobres. Y lo escuché, un misionero que tuve la oportunidad de conocer, murió a los 102 años. Él decía, yo cuando fui a Chile, la idea que me comunicaban a mí en Estados Unidos era que iba a ir a ver indios que estaban casi viviendo en el árbol. Entonces, pobrecitos. Entonces tengo que venir a enseñar, yo no les voy a venir les digo el Evangelio y se encontró con otra realidad. Pero el tema, me lo contaba un profesor del seminario que vivió en Bolivia. Me dice, hablábamos del Evangelio, del amor de Dios. Y de repente me entero que las personas a las cuales yo les predicaba trabajaban para el dueño de una fábrica que decía ser cristiano y los explotaba y les pagaba menos que el salario mínimo. Wow. Entonces me decía, ¿cómo no me iba a enojar contra ese tipo que tenía un moralismo deísta terapéutico que explotaba a las personas a las cuales yo les predicaba? Uh-huh. Me decía, por supuesto, era un opresor. Sí. ¿Viste? Eso no significa que todo lo que dijo Marx era correcto, pero ¿hasta dónde esta teología de la liberación encontró ese espacio ideal para florecer en medio de injusticias, en medio de cosas bananeras? Claro. O sea, defendidos por estadounidenses, Ajá. la CIA llegando, haciendo estragos. Un desastre. O sea, y después fundando iglesias. Dice, ¿Qué momento? ¿Qué pasó ahí? Perdón, o sea, la zona con más iglesias en Centroamérica, la zona canalera de Panamá. O sea, y en inglés. Sí, perdón. Entonces, ahí es donde sí te das cuenta de que sí, esto fue campo propicio. El problema es de que, y desafortunadamente, en vez de que haya un arrepentimiento desde el lado de aquellos que sostienen la Biblia en alto, lo que terminó sucediendo es que se vino el péndulo de otra dirección, aprovechándose de esos abusos, aprovechándose del orgullo y la falta de arrepentimiento de estas personas para entonces lanzar una nueva forma de ver
a la Biblia, a la teología, a Dios, que está cortado, o sea, que corta la relación entre la Biblia Sí. por medio de la teoría crítica, y ahora lo único que sostiene es ese deísmo moralista terapéutico. O sea, porque ese es el tipo de Dios que sostiene. No, Dios no quiere que seas pobre. Dios no quiere que Exacto. seas así. Entonces vamos a luchar. Y me meto en quizás de este lado del río para abajo, no se entiende mucho porque no es algo que ha pasado de este lado del continente, pero en Estados Unidos todo el renacer woke, ¿sí? ¿Así se dice woke? Woke. Es teología de la liberación americanizada. Claro. O sea, pero ahí está el problema, en la teoría crítica de raza y la interseccionalidad y todo ese tema de ver el problema del ser humano desde una perspectiva humanista, sociológica, antropológica, y no desde una perspectiva espiritual integral. Es interesante, René Padilla es un hombre que adscribe la teología de la liberación, y él habla en círculos cristianos latinos de este concepto de misión integral. Él era un ecuatoriano, terminó muriendo hace un par de años ahí en Buenos Aires, y él hablaba mucho de este. Él acuñó, se hizo conocido por acuñar el término de misión integral en los años 70, en el sentido de que hay que unir la evangelización y el activismo social. Ahora, si yo voy a Lucas, como tú dijiste, capítulo 4, la misión de Jesús fue integral. Ahora, ¿pero integral en qué? ¿Qué era cuando Jesús dijo, he venido a dar buenas nuevas a los pobres, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos? Libertad. Y su precursor estaba en la cárcel y no lo sacó. ¿Será? ¿Qué tipo de libertad era? Entonces, misión integral suena muy bien, pero ¿cuál va a ser el diccionario con que voy a explicar misión integral? Y por supuesto que hay que hacer misión integral si entendemos misión integral como vamos a ir a suplir las necesidades espirituales de las personas y en la medida de nuestros recursos ayudar a las personas que estén a nuestro alrededor, por supuesto. Pero de ahí a que eso sea lo primero, y pongo eso, o sea, en Estados Unidos hoy el problema no es el pecado de la persona, es que si es negro, entonces necesita salir de ser oprimido por ser negro y de todo lo que ha sufrido por el simple hecho de ser negro. Claro, sí. Su espiritualidad queda en segundo lugar. O sea, por eso digo, es una especie de teología de la liberación, pero a la necesidad del otro extremo del péndulo. Pero claro, y es lo que dice, o sea, ahora estamos hablando acerca de los excluidos, entonces eso entra dentro de la misma manera de ver las cosas. Ahora, una de las personas que también hizo mucho por la teología de la liberación, desafortunadamente una persona que se desarrolla mucho en Chile, Sí. Paulo Freire. Don Paulo Freire. Nacido en Brasil. Expulsado de Brasil, pasó un tiempo en Bolivia, expulsado de Bolivia y encontró tierra fértil en Chile. Ayudado por sacerdotes marxistas. Su ámbito era la educación, pero él habló mucho acerca de la iglesia. En cuanto a la iglesia, él decía de que habían tres tipos de iglesias. Había la iglesia tradicionalista, la iglesia la iglesia retrógrada, la iglesia que rechazaba el cambio y no miraba por los pobres. Después estaba la iglesia que se modernizaba. Esta era la iglesia que jugaba con la idea del cambio y de la liberación, pero no se comprometía. Y después estaba la iglesia profética. La iglesia profética era la iglesia que tenía esa actitud profética. De ir en contracorriente a lo que había. Exacto. Entonces, dice que mira, el artículo que encontré está en inglés, pero lo voy a tratar de Estamos haciendo traducción en vivo. En vivo. Dice, la teología del así llamado desarrollo da lugar a la teología de la liberación, una teología profética e utópica, llena de esperanza. No importa mucho que esta teología no está muy bien sistematizada. Estaba escribiendo en los 60s, entonces todavía se estaba. Dice, su contenido viene de la situación desesperanzada de la gente dependiente, explotada y sociedades invadidas. Es estimulado de la necesidad de
elevarse por encima de las contradicciones que explican y producen esa dependencia. Como es profética, esta teología de liberación no puede comenzar a tratar de reconciliar lo irreconciliable. Y después continúa y habla acerca de que la única manera de que la salvación pueda llegar, aquí dice, ¿dónde está? Dice que siempre está en un estado de ser, de volver, de cambio. O sea, estos son teorías muy marxistas. Y dice que esta sociedad que se tiene que levantar es una sociedad revolucionaria. Y cuando vemos eso nos damos cuenta de que esto no tiene nada que ver con Dios. No, o sea, esto para nada. No viene de un estudio de la Escritura y tratar de entender la mente de Dios y el corazón de Jesús. Esto es algo donde personas que se fueron, oportunistas, se agarraron de esa dialéctica, de esa dicotomía de lo oprimido, opresor, para empezar a seguir manipulando. Pero esto es lo que se debe de esperar cuando matas a Dios. Ahora, es interesante, dentro del catolicismo, la teología de la liberación fue muy cuestionada, fue puesta a un lado, sobre todo en los tiempos de Ratzinger, pero cuando llega el Papa Francisco, jesuita, con ideas bastante de izquierda, él se reúne con Gustavo Gutiérrez en el año 2013. Oh, wow. Y muchos, él no dijo nada, pero dicen que esa reunión de alguna manera fue una manera en que mostró cierto como aprobación, ¿viste? No fue directamente él, pero hay un hombre ahí que era parte del círculo cercano, que dice que este tipo de teología sin categorías marxistas es lo que debería ser la teología del pueblo. O sea, como que ha habido un resurgir en ciertos círculos hoy donde fue una cosa positiva. Mira, acá tengo una declaración de Francisco en el diario El País. En enero del 2017, la teología de la liberación fue una cosa positiva en América Latina. Fue condenada por el Vaticano la parte que optó por el análisis marxista de la realidad. Pero lo que no tenía que ver con cosas marxistas fue muy positivo. Pero sí, ¿cómo vas a disociar una cosa? Pero claro, pero es que ahí hay un problema, Alex. Creo que, y creo que ahí es donde hay otra forma en que hemos matado a Dios en nuestra expresión de cristianismo. Lamentablemente hay personas que el apóstol Juan ya les escribió. ¿Ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón contra él? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Y Juan no era teólogo de la liberación y no era marxista, o sea, sería anacrónico. Él lo que está diciendo, ¿ves a alguien con necesidad? Él no está diciendo soluciona el problema, está diciendo busca la manera. ¿Cómo le vas a decir oro por ti y que Dios te bendiga? ¿Tienes alguna forma de poder ayudarle? Hazlo en la medida de tus recursos y tus necesidades. Si eso definimos como misión integral, te compartí antes de grabar, estuvimos yendo 2 años mientras éramos alumnos ahí en Argentina a un lugar que define pobre lo que le sigue. Ajá. Y una hermana que se congregaba con nosotros nos daba leche recién ordeñada, gruesa, leche bronca, como le dicen acá en México, y le teníamos que tirar con agua porque los chicos comían de lunes a viernes en la escuela y al fin de semana no tenían que comer. Y el domingo, la escuela dominical, partíamos dándole desayuno, porque era lo único que había. Para ellos era la única comida segura del día. Una vez no nos dieron la leche. Entonces llegamos y vamos a cantar a Jesús y el desayuno, tíos. No, es que, pero venimos por eso, porque era su única comida. ¿Y qué le ibas a decir? No, para ustedes lo más importante es Dios. Pues tenían hambre. Ahora, ¿los sacamos de la pobreza? Era imposible. No teníamos los recursos nosotros. Pero lo que podíamos hacer con los limitados recursos, lo hacíamos. El tema es que a veces se cae en un idealismo, ¿no? Donde las personas, ay, es que no puede serlo, pero no hacen nada. Exacto. Claro. Y generalmente termina siendo un pretexto. Claro. Yo me acuerdo una vez fuimos a testificar ahí en la plaza de la ciudad y estábamos con gente de la iglesia, todos tenían los folletos y estaban listos para entrar en conversación con las personas y hablar del amor de Cristo y todo. Y nos juntamos antes de orar, de hacerlo. Y dijimos, vamos a juntarnos para orar. Entonces, cuando terminamos de orar, me doy vuelta y veo una chica y su novio y estaban llorando. Y yo, ¿qué pasó? Y dicen, no, es que yo vi
que ustedes se pusieron a orar y había un niño que estaba vendiendo chicles y nadie lo miró y nadie se dio cuenta de él y vemos que él tiene necesidad. Y yo, espérate, o sea, estamos orando para salir y compartir la necesidad más importante. Ahora, ¿tú quieres comprarle un chicle? Pues cómprale un chicle. Claro. Pero también siéntate a hablarle acerca de el amor de Dios. Y si tú lo viste, anda y esto. Sí, pero no. Ustedes lo tienen que ver. Exacto. Muchas veces, esto, como tú dijiste, ¿no? Es un pretexto para ir en contra de la iglesia. Decir, mira lo que no hacen, mira lo que no están haciendo, Claro. mira cómo la cosa sigue igual. Encontré esta frase de Freire, de su ensayo acerca de la iglesia y la liberación. Dice, en contraste con las iglesias consideradas anteriormente, la iglesia modernista y la iglesia tradicionalista, la iglesia profética, dice, rechaza todas las formas estáticas de pensamiento. Interesante, ¿no es? Dios no cambia. Claro. Pero esta iglesia profética sí. rechaza formas estáticas de pensamiento. Acepta el devenir para ser. Porque piensa críticamente, esta iglesia profética no puede considerarse neutral, es decir, es política. Tampoco trata de ocultar su opción. Por eso no separa la mundanidad de la trascendencia ni la salvación, fíjate, la salvación de la liberación. Sabe que lo que finalmente cuenta no es el yo soy, o el yo sé, o el yo me libero, sí me acuerdo. o el yo me salvo. Ni siquiera el yo te enseño, o yo te libero, o yo te salvo, sino el, fíjate, nosotros somos, nosotros sabemos, nosotros nos salvamos. Wow. ¿Cristo? Sí. ¿Dónde entra? Es que ya lo matamos. ¿Dónde entra Cristo en Ya esto? lo matamos. Bueno, sé que se ha hecho largo el episodio, pero quisiera hablar dos conceptos más, porque hablamos cómo se mató a Dios en este deísmo terapéutico, moralista, en la teología de la liberación, en la respuesta quizás estadounidense de la teología de la liberación con todo esto de las iglesias y el renacer woke. Pero pienso que hay dos áreas donde también hemos matado a Dios. En el deísmo moralista terapéutico, el objetivo del ser humano es la felicidad. Ajá. Hay un libro interesante, es bien práctico, pero se llama el cristiano ateo. El cristiano ateo. Creer en Dios, Craig Groeschel. pero vivir como si Dios no existiera. Y él pone, qué sé yo, por ejemplo, cuando crees en Dios, pero te avergüenza tu pasado. Cosas donde, ¿cómo? Si digo creer en Dios, Dios redime mi pasado, ¿no? Pero es interesante el título del capítulo 9. Cuando crees en Dios, pero buscas la felicidad a cualquier precio. Claro, como nos hemos tragado el caballo de Troya de Nietzsche, de Freud, donde la felicidad es el bien supremo de la vida y está asociado a mi sexualidad, busco la felicidad a cualquier precio. Mira qué interesante. Y Dios quiere eso. Claro. Dios busca eso. Porque Dios no es malo. Y Dios quiere que tú seas feliz. Inclusive lo leí en la predicación de Mateo 5 cuando hablé de la visión de Jesús en el reino de Dios, o sea, del sexo, ¿no? Y leía las historias del libro de Sexo en un mundo quebrantado de Paul David Tripp y contaba, cuenta el autor, hay una historia real de alguien que dice, bueno, si Dios me crió con deseos sexuales y ahora me castiga por ejercerlos, entonces, ¿o Dios es malo? ¿O qué? Y Dios quiere que sea feliz. Y si Él quiere que sea feliz, entonces está bien lo que yo soy. ¿Ves? Entonces, matamos a Dios en la definición de lo que es felicidad para mí, en la definición de lo que es sexualidad para mí. Sí, en la definición de quién soy yo. Ahora, aún en eso, metámonos un poquito ahí. Hubo una organización que terminó disolviéndose y cuya junta ejecutiva pidió perdón, Exodus International. Fue la organización cristiana más conocida en cuanto a terapia de conversión, entre comillas, ¿ok? Del movimiento ex-gay. Estuvieron del año 76 al año 2013, donde dijeron, les pedimos perdón porque nosotros nos esforzamos por ayudar a la gente a liberarse de la homosexualidad. ¿Ok? Ahora, no conozco a fondo qué sucedió bien en detalle cada cosa que hacían, pero seguí bastante de cerca la historia. Pero me llama la atención algo. Exodus Internacional, cuando se plantea su objetivo era liberar a la gente de la homosexualidad. ¿Y Dios en qué momento entra ahí? O sea, el objetivo de Dios, esta es la respuesta
al otro extremo, pero también quitando a Dios de por medio. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué razón terminan pidiendo perdón? Claro, porque hicieron un daño terrible pensando que todo se trata de sexo. O sea, tanto los que estaban a favor de que felicidad es sinónimo de sexo, en el otro extremo es, no es así. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es salir de ahí. ¿Pero salir de a dónde? Por eso me gusta lo que hace Christopher Yuan en su libro, Ya no vivo yo, que escribe con su mamá en coautoría. Y él dice, como hice de todo mi identidad la vinculé indisolublemente a mi sexualidad, cuando voy dejando mi estilo de vida homosexual, me doy cuenta que tengo para mí. No tengo nada. Y si esto de heterosexualidad es algo que me cuesta, y él dice, mi problema es que me estaba dando cuenta que la solución no era pasar de homosexual a heterosexual. El deseo de Dios para mi vida era la santidad. Lo que pase después, esa es otra historia. Pero creo que, o sea, ¿te das cuenta? Sí. Personas con la mejor intención, porque no dudo de la buena intención de cuando se fundó esta organización. Sí. Pero cometieron el mismo error que criticaban. Correcto. Todo se trataba de sexo. ¿Entiendes? Sí, y terminó siendo una distorsión en una dirección como una distorsión en la otra dirección. Sí, totalmente. Hay una mujer llamada Diane Landberg que habla fuertemente en contra de ese tipo de hiper enfoque en aquellas cosas que son de apariencias, ¿no? En esa iglesia quizás que uno desde afuera diría tradicionalista y buena, pero después empiezas a ver detrás y dices, todo esto es pantalla. Claro. Y es curioso porque, o sea, sí, ahora estamos hablando de marxista, pero también uno puede tener una correcta manera de ver al mundo, pero también haber matado a Dios. Claro. Y ella tuiteó hace poco, dice, muchas veces ignoramos los matrimonios saturados de pecado y engaño sin verdad ni cuidado, porque valoramos la apariencia externa del matrimonio sobre la santidad de Dios vivida en lugares ocultos. Eso es moralismo terapéutica, deísmo moralista terapéutico, donde lo hablaba con unas personas hace unos días. Dije, en Estados Unidos se redefinió cristianismo como tú eres cristiano, entonces apoyas familia tradicional, apoyas matrimonio heterosexual y antiaborto. Sí. ¿Okay? Y eso es lo que necesitas para ser un buen cristiano. Claro, y no está mal. Pero el énfasis moralista de todo esto, o sea, se lleva a su máxima expresión. Oye, ¿y tu vida? No importa. Sí. Y lo hablamos con el matrimonio se cae pedazos. Oye, pero no me divorcié. Pero, o sea, perdón, Donald Trump y todo lo que ocasionó, yo creo que tiene que ver con esos extremos. No nos voy a meter a la discusión política ahora. Pero, primera iglesia bautista de Dallas, pastor Robert Jeffrey, si no me equivoco. Jeffries. Este es el hombre enviado por Dios. Al tipo que todos sabemos su conducta sexual pecaminosa. Mejor, es más honesto decir, ¿sabes qué? Voto por el mal menor, porque por último este tipo apoya cierta agenda tradicional. Pero no intento taparle el sol con una mano, ni redefinir y decir este es el enviado de Dios para nuestra nación en este momento. No, y muchos pastores citaban a Isaías diciendo, ¿ves? Ciro fue enviado por Dios y era un pagano. Entonces también podemos hacerlo. O sea, entonces lo que dice de Diane Lambert es súper, o sea, y no solamente en Estados Unidos, amigo. Creo que tenemos que hacer un fuerte análisis, una fuerte autocrítica, y creo que tenemos que orar como oró Daniel, como oró Nehemías. Hemos pecado. Nuestra es la confusión. Nuestro es el oprobio. Hemos quitado a Dios. Mientras mi matrimonio esté bien externamente, mira, yo estoy casado, tengo hijos, aunque mi vida es un desastre, aunque las dinámicas internas son un desastre, lo que yo proyecto es lo que importa. Entonces, cuando yo me quedo con algo tan conductual, tan externo, tan lleno de elementos que pueden ser evaluados de afuera, vivo una vida llena de asuntos pendientes, pero soy un buen cristiano. Sí. ¿Viste? Y ahí es donde terminamos viviendo una religión donde decimos, no verbalmente, pero sí con nuestras acciones, que Dios ha muerto. Hay una frase que le leí hace muchos años atrás a un hombre que se llama Griffith Thomas. Y él decía, esencialmente, cristianismo es Cristo, decía él. No hay religiones. O sea, tú puedes ser un perfecto budista y a lo mejor no tener cero relación con Buda, ni conocer nada de él,
puede ser un excelente musulmán y no necesariamente tener una relación personal con Mahoma, pero cristianismo sin una relación personal con Cristo no va. O sea, esencialmente cristianismo es Cristo en una relación transformadora. Pero si nosotros matamos a Dios en nuestra expresión religiosa, nos quedamos con moralismo, con teología de la liberación, nos quedamos con woke, nos quedamos con familia tradicional, todo bien, miren, aquí está mi foto de familia perfecta. ¿Viste? Pero Dios lo matamos hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un muy profundo autoanálisis, un muy profundo evaluación de hasta dónde esas creencias que nosotros criticamos de iglesia para afuera se permearon en nosotros. Sí. Wow. Me siento cansado. Sí, fue mucho. Fue mucho. Pero... Y a veces frustrante, porque estas son las cosas con las cuales lidiamos, o sea, en nuestro rol pastoral. Porque es eso. Es decir, ¿en qué momento echaste a Dios de tu religión? ¿En qué momento tu cristianismo lo empezaste a vivir sin Cristo? ¿En qué momento el Espíritu Santo ya no importó? Y todo tiene que ver con cómo te comportabas, si hacías tal cosa o no lo hacías. Y la verdad es que perfectamente viviste tu vida en Cristo, sin Cristo. Entre comillas, sin Cristo. Y es como que si tan solo entendieran de que todas estas ideas y filosofías huecas tienen un trasfondo de cientos de años y nosotros, bien inocentes, nos vamos metiendo a esta misma idea, este mismo concepto, y vamos tragándonos conceptos freudianos, como tú dijiste, mis necesidades y esto y lo demás. Y dejamos a un lado una relación personal con Cristo. Si permitimos que, entre comillas, teólogos y académicos dejen a un lado la Biblia porque ellos están viendo la Biblia, la Escritura, a través de una lente crítica, donde, sí que es la Biblia, hay un montón de gays. No, porque esto y porque tal escrito y tal artículo y tal ensayo. No, tenemos que rechazar esto. Sí. Y después eso se va mostrando en mi vida personal. Sí. Recuerdo la porción que leímos, creo que el primer episodio. Porque, honestamente, no estaba este episodio cuando lo planeamos inicialmente. ¿Te acuerdas? Eran 4. Sí. Pero dijimos, oye, tenemos que hablar de cómo matamos a Dios en nuestra expresión de cristianismo. Y leo Colosenses. Miren que nadie los haga cautivos. Porque así están muchos cristianos. Cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Cientos de años permeados y empaquetados en una película. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, no puedo estar desvinculado de Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. A seguir, nos queda un episodio más. Un episodio más. Vamos a hablar de la muerte de Dios en la sociedad. No sé lo que vamos a hablar. Vamos a hacer como 2 tías quejonas. Más o menos. Del mundo de hoy. No, pero es el cierre. O sea, nos fuimos atrás. Lo vemos primero puertas adentro. Sí. Por eso esto es... yo creo que estamos cansados porque hay un dejo de tristeza con este episodio. Definitivamente. Porque esto es algo... Esta es nuestra lucha de cada día. Exactamente. Es el caballo de Troya que explotó en nuestra iglesia. Y hablo en nuestra iglesia en general, en todo lugar donde luchamos con esas cosas que hay. Pero vamos a hablar la próxima semana para cerrar esta mega serie también larguilla de cómo se ve afuera la sociedad y cómo las cosas que suceden por todos estos cientos de años de pensamientos distorsionados que no son según Cristo. Sí. Así que bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.